Bueno, la pregunta que es la ilustración, yo creo que hay variadas, pueden haber variadas respuestas, igual, creo yo. Ahora, mi visión particular respecto de la ilustración es aquel dibujo, ¿cierto? O aquella representación pictórica que acompaña a un texto. Eso para mí es una ilustración. De alguna manera es una, es una imagen que va a potenciar el contenido del texto que acompaña a esta representación, finalmente. Lo que la ilustración quiere transmitir es básicamente cuál fue la idea principal que el autor quería transmitir a partir del texto. Y ojo, cuando yo digo texto, no quiere decir que necesariamente tenga que haber eh, letras, letras escritas. Cuando yo digo texto, quiero hablar un poquito del tema de finalmente el contenido, porque una ilustración pudiera no tener texto como tal, pero lo que se deja leer finalmente es un mensaje. Por lo tanto, yo creo que a diferencia de muchas veces el campo del arte, en donde a ver, el cómo se lee una imagen se trata de una forma mucho más objetiva, es decir, se pone finalmente la atención en la persona que está viendo, ¿cierto? Un cuadro, por ejemplo. En la ilustración yo creo que está un poquito más dirigida. Yo creo que la ilustración, la clave de la ilustración es que debe tener primero claro cuál es el mensaje, ¿cierto? Cuál es el contenido, cuál es la idea general, cuál es el objetivo general, si uno pudiera hablar desde ese punto de vista, el objetivo general y el objetivo específico de un texto. Entonces uno se puede dar cuenta, como por ejemplo en la literatura infantil. La literatura infantil, al contratar a un ilustrador, ¿cierto? El ilustrador lo primero que tiene que hacer es leerse el texto y luego, ojo, luego, no representar literalmente lo que está pasando, sino que de alguna manera aportar a través del dibujo, cuáles son las sensaciones que este mensaje quiere transmitir, ¿cierto? No solo la moraleja, como antiguamente existían en la literatura infantil, se trataba mucho con el concepto de lo moral, qué está bien y qué está mal, ¿cierto? Las fábulas de Sopo, que eran bellamente ilustradas, no me puedo acordar en este minuto aquel ilustrador, pero era un ilustrador francés. Entonces, ojo, hemos pasado que la ilustración pasaba de ser una representación literal respecto de lo que habla el texto a una representación más bien conceptual de lo que quiere transmitir una idea o un texto determinado. ¿Quiénes pueden ilustrar? Y es una buena pregunta. Yo creo que literalmente cualquiera puede ilustrar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la diferencia, perdón, la ilustración, a diferencia de lo que se podría reconocer como la academia, ¿cierto? Esta manera que existía antes de enseñar dibujo o enseñar ilustración, que tenía que ver con que las cosas representadas fueran perdón, anatómicamente perfectas. Y es cosa de revisar la literatura infantil, incluso años 50 o años 60, que si tú te fijas, todas las ilustraciones tenían que ver con un sistema academicista. ¿Qué quiero decir? Que todas las figuras humanas eran perfectas, ¿cierto? Y eran proporcionadas y eran a imagen y semejanza de cómo los adultos, ¿cierto?, se veían entre sí. Pero ahora, por eso yo digo que cualquier persona puede ilustrar, porque no necesariamente tú tienes que dibujar académicamente bien para poder ser un ilustrador. Aquella persona que quiera ser ilustradora, lo que sí tiene que tener en claro antes, ojo, antes del tema del dibujo o el tema de la imagen, es tener un acercamiento mucho más profundo que otras personas respecto a un texto. Yo creo que el ilustrador de alguna manera sí ha aprendido con los años, y sobre todo en esta etapa que estamos viviendo en una época de oro de la ilustración, en que el ilustrador sabe, ¿cierto?, que el texto que se le entrega tiene diferentes lecturas y aquella lectura que él quiere imprimirle, independiente que un dibujo esté bien, entre comillas, o esté mal hecho,
si el mensaje es fuerte y es claro, cualquier persona puede ilustrar. Aunque parezcan, ¿cierto?, dibujos que están hechos por un niño. Porque también ahora la visión de la ilustración es, como lo hace Olivier Jeffers, ¿cierto?, es una ilustración bastante infantil. Casi que uno se podría imaginar, eso es lo bonito de la ilustración, que casi uno se podría imaginar que está hecha por un niño, pero no, porque tiene una atención bastante cuidada respecto de la forma, de los colores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un ilustrador sí debe tener un background, ¿cierto?, del ejercicio, el ejercicio diario, e irse perfeccionando. Pero no por eso tienen que ser solamente ilustradores personas que tengan que dibujar bellamente, entre comillas.